la idea principal, que ustedes de cada cuestión, ahora seguramente Guille va a mostrar el cronograma, de cada cuestión se lleven otra mirada que no responde al sentido común. Marx siempre hablaba de que algo de la economía, algo que de lo lindo que era estudiar economía, era que es correr el velo de lo que se ve, ¿no? O sea, mostrar por ahí las cuestiones ocultas de lo no visible. Un poco vamos a tratar de hacer eso. No sé si por eso esto que nos da un poquito de miedo que tengan que rendir, le va a dar elementos, pero obviamente no vamos a desarrollar, por lo menos en profundidad, algunas teorías. Y después, la otra aclaración, y ya dejo que empiece Guille, es, nosotros vamos a dar economía política, ¿sí? Ahora Guille lo va a decir, no vamos a dar teorías por ahí que se ven más en los planes de estudio de las ciencias sociales, viene mucho de historia. No vamos a dar ni historia económica, la vamos a dar como ejemplo nomás, sí, pero tampoco vamos a dar teoría macroeconómica que se ve, porque hay alguno de contador, que se ve en la facultad. Digamos, vamos a ver algo que se llama economía política, que ahora un poco le doy el pie a Guille con eso, y desde ese enfoque vamos a encarar las problemáticas, las 8 o 9 problemáticas. Son un poco menos, porque también vamos a ver algo de economía feminista y algo de economía ecológica. Pero bueno, eso es como lo más general, recalcar un poco la parte esa que dijo Guille, las problemáticas. Bien. Bueno, nada, el curso, Introducción a la Economía Política. La idea es, bueno, iniciar hoy 2 de marzo. Habíamos puesto 2 de abril, pero el 2 de abril es feriado, con lo cual íbamos a ver si corremos la clase creo que martes 6, sería el último encuentro, una cosa así. Los encuentros los vamos a ir grabando, los vamos a ir subiendo. Algo que mencionamos un poco al pasar, pero digamos que es importante, que el curso está financiado por COAD, es decir, por el gremio de los docentes y las docentes e investigadores e investigadoras de la UNR, que es quien nos financia, digamos, quien pone a disposición este curso de la comunidad. Estos cursos en general surgen con una lógica de formación docente, ¿sí? O sea, están pensados un poco para la formación de docentes universitarios, pero bueno, lo que hace COAD y que nos parece súper importante y súper interesante es abrirlo, digamos, abrirlo un poco a la comunidad, porque justamente, digamos, estos temas son importantes para debatirlos por lo menos. Así que eso por un lado. Otra cuestión importante, digamos, por ahí hay gente que trabaja en el Ministerio de Educación de la provincia, en escuelas secundarias y demás, todo el tema de la certificación, de si es válido para el escalafón y demás. Lo que nosotros tenemos en claro es que, digamos, si ustedes cursan, va a haber un certificado de cursado, ¿sí? Que le va a certificar que cursaron. Luego un certificado de aprobación. ¿Cómo se aprueba el curso? Finalizado el curso, se hace una monografía, texto, digamos, un ensayo, como lo que ustedes quieran. Puede servirles para si están investigando algo, si están reflexionando sobre algo, si tienen ganas de escribir sobre algo puntualmente. Extensión, después lo vamos a volver a charlar, pero digo, no es una tesis, digo, puede ser 4 páginas, pueden ser 10 páginas. Digo, por ahí los que vienen de ciencias sociales, de historia, de ciencia política, te escriben 15 páginas. Por ahí había alguien de ingeniería ambiental o de otra ingeniería, 15 páginas, capaz que te escriben 5. Digo, eso no nos enrosquemos, la idea es que escriban algo que un poco tenga que ver con la temática del curso, con lo que se fue dando, y que tenga, digamos, algo de producción de ustedes, ¿sí? Esa es un poco la idea de certificado de aprobación. Luego ese certificado de aprobación, si sirve para los escalafones de docentes de la provincia, yo por ahí a alguno le contesté en Facebook, no lo sabemos. Habría que charlar, digamos, preguntarle, quizás la gente de COAD esté más al tanto, porque obviamente esto les debe pasar con todos los cursos, ¿sí? Pero la verdad no lo sabemos nosotros. No sé si alguien tuvo alguna respuesta o averiguó algo. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario, sugerencia, crítica? Ya podemos arrancar. Seguimos. Por ahí algo que vamos a aclarar, pero digo, la idea del Power es
tratar de simplificar un poco la lectura o compartir algunos elementos. Vamos a tratar de bajar la carga de los Power, somos de meter muchos gráficos y muchas cosas en los Power, vamos a tratar de economizar, digamos, en ese sentido. Pero intervengan, digo, pregunten, por ahí el chat es una herramienta, en general es mejor si pueden abrir el micrófono, yo no tengo problema que interrumpan en el medio de una idea o lo que sea, digo, ahí les molesta eso. Si no tienen micrófono pueden usar el chat. Por ahí lo que tiene el chat es que uno no lo ve mientras está presentando. Eso a diferencia del Zoom, el Meet es medio fragmentado en ese sentido. Con lo cual si hacen una pregunta por el chat, puede pasar de que recién lo veamos unos minutos después, o por ahí está bueno si hay alguien que tiene micrófono y ve una pregunta interesante en el chat, que la levante. Bueno, acá pregunta Lana, ¿por qué el PBI es importante? No sé, digo, eso está bueno como para generar también una dinámica de colaboración, debate, intercambio. Bien. ¿Quién estamos atrás de esto? Un poco este nombre de fantasía que creamos en su momento, el Grupo de Estudios sobre Economía, Ambiente y Sociedad, GEAS. Ahí está Inés, está mi nombre, Guillermo Peinado, va a estar Paula seguramente, bueno, la vía Mariana, Spanevelo, que está por ahí conectada, Julieta, Bruno, Lola. Es una serie de personas, un conjunto de personas, nada, que armamos este grupo y lo sostenemos, digamos, algunos tenemos más años en esto, otros son estudiantes de grado, avanzados, así que, bueno, nada, la idea es esa, generar un poco una dinámica crítica dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR y dentro en particular de la licenciatura en Economía, un hueso duro de roer si los hay. ¿Qué es el GEAS? Digamos, básicamente, muy brevemente, un grupo que formamos en 2014, o sea que ya tenemos 7 añitos, digamos. Hemos hecho varios cursos para COAD de este estilo, Economía para no economistas, Economía para todes, y no me acuerdo cuál otro, en 2018, 19 y 21 este. En el 20 no dimos por la cuestión de la pandemia, y bueno, fue una dinámica medio complicada, pero estaba previsto este curso para el 2020. Tenemos una materia de grado que se llama Economía, Ambiente y Sociedad desde 2014. Esa materia se cursa en los segundos cuatrimestres, ¿sí? Están todos invitados, digamos, a través de nuestras redes sociales se pueden ir enterando. Es una materia, en principio, de la licenciatura en Economía, pero hay estudiantes de Historia que la han hecho y se las han tomado en Historia como equivalencia, lo mismo en Ciencia Política, lo mismo en licenciatura en Recursos Naturales, en otras carreras en general de la UNR, ¿sí? Por una cuestión más de facilidad de los protocolos y demás. Esa materia es el segundo cuatrimestre, ahí, digamos, si bien hay contenidos de economía política, o hay gente que está acá que la ha hecho, también metemos algunas cuestiones más de economía ecológica, de economía feminista, le damos un poco más de volumen. Es todo un cuatrimestre, con lo cual la dinámica es un poco distinta. A su vez hacemos docencia en posgrado, hemos hecho cursos de economía ecológica. ¿Qué es esto de la economía ecológica? Después lo vamos a ver un poco. Hemos hecho algunos talleres de lectura de Keynes por Keynes, digamos, o sea, algo que por ahí a la gente de la historia le parece una obviedad, pero en economía no se leen a los autores. Digamos, o sea, yo me recibí de licenciado en economía relativamente con buenas notas, tampoco voy a aletearla, digamos, no fui un gran alumno, quizás por eso estoy acá, pero, digamos, me acuerdo que digamos, la discusión era si éramos keynesianos o neoclásicos, ya directamente no, medio que no estaba la idea de que pudiera ser marxista o algún otro tipo de pensamiento. Y sin embargo, nunca habíamos leído a Keynes. Ya no digo leer a Marx, lo que parece post-76, parece una locura, digamos. Digo, no leíamos ni siquiera a Keynes. Es más, ni siquiera se leen a los neoclásicos. En realidad se lee siempre un manual que dice que Keynes dijo tal cosa porque Keynes quería tal cosa. O sea, es como que psicoanalizan, digamos, a los autores, obviamente desde una mirada totalmente poco crítica, digamos, pero eso, digamos, uno se puede recibir de licenciado en Economía, hacer una hermosa tesis sobre las políticas fiscales keynesianas sin haber leído a Keynes.
digamos. De hecho, en humanidades no sé cómo sigue, pero digamos, mi compañera es licenciada en historia y ella leyó a Keynes, digamos, y yo no. Ella leyó a Marx, yo no. Ella leyó inclusive a Walras y Jevons, que son horribles, bien neoclásicos austríacos, digamos, y ella los leyó, y yo no. O sea, fíjense lo bizarro que es. Con lo cual, leer Keynes a través de Keynes en económicas es todo un gran logro. Bueno, además trabajamos en investigación, hemos participado en congresos. Una de las cuestiones importantes, hemos tenido 9 auxiliares de investigación, es decir, estudiantes avanzados de economía. De hecho, ahí se sumó con esa categoría, digamos, inicialmente. Y demás, algunas actividades de extensión al medio, radio, charlas, televisión, cursos como este y demás. Bueno, ahí tienen las redes. Algo que sería importante. ¿Vos tenés el link ahí de la bibliografía? Si querés ir pasándoles. Ahí te lo paso. Ahí les va a pasar por el chat. Después igual se los vamos a mandar por correo electrónico. Lo que hicimos fue crear una carpeta con bibliografía, donde vamos a ir subiendo alguna bibliografía, algún material para cada encuentro, algún disparador, ¿sí? Y vamos a subir las presentaciones. O sea que todo lo que estamos diciendo de alguna manera acá, no hace falta que lo anoten o tomen registro en la medida que ustedes quieran. Digo, todo esto va a estar disponible. Vamos a tratar de afinar un poco y la idea es empezar a subir los Power y podemos antes del encuentro, ¿sí? De todas maneras, los Power son un esqueleto, digo, no son el resumen de la clase. ¿Sí? De todas maneras, después les vamos a hacer llegar de nuevo el link. Las clases o los encuentros, digamos, mejor dicho. Este es el cronograma. Por ahí quienes habían visto el programa que presentamos en su momento en COAD, pueden llegar a decir que es totalmente distinto y que no tiene nada que ver. En realidad, yo creo que es más una cuestión de presentación y de dinámica, porque las cuestiones que vamos a ir viendo se veían también en el otro programa, ¿sí? Un poco la diferencia es que en vez de estructurarlo más con una lógica, si se quiere, histórica o, si quiere, temporal, ¿sí? Lo vamos a hacer más desde una mirada de problemáticas, ¿sí? El encuentro de hoy, una introducción, economía, la diferencia con economía política, por qué hablamos de economía política y no de economía como propuesta. El próximo viernes, 5 de marzo, los 3 paradigmas en pugna, neoclásicos, keynesianos y marxistas. Vamos a tratar de hacer un roleplay, o sea, va a haber una persona que haga de neoclásico, otro de keynesiano y otro de marxista, digamos. Por lo menos para que puedan, de alguna manera, ver distintas preguntas, por ejemplo, cómo explican la inflación cada uno de estos enfoques teóricos, ¿sí? ¿Por qué nos parecen importantes estos 3 enfoques teóricos? ¿Porque son los únicos? No, no son los únicos, hay más, hay grises, hay keynesianos o quienes se dicen keynesianos que son más bien neoclásicos, hay gente que se dice keynesiana y tiene contactos con el pensamiento marxista, hay otro tipo de pensamientos, ¿sí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digamos, cuando le preguntan a Prat Gai, ministro de Economía de Macri, apenas asume, él dice, yo no soy neoliberal, yo soy keynesiano. Autodefinición de género, digamos, de alguna manera aprovechó esa cuestión, pero digo, la idea justamente del encuentro es que tengan por lo menos algunas herramientas estilizadas de qué es el pensamiento keynesiano, cómo respondería un keynesiano a esas preguntas, un marxista y un neoclásico, ¿sí? En todo caso, después uno tranquilamente con esas herramientas puede debatir que de keynesiano Prat Gai sospecho que tuvo bastante poco. Pero esa es un poco la idea. Por ahí, digamos, vamos a trabajar algunas cuestiones, digamos, en relación a neoclásicos y neoliberalismo. Nosotros entendemos al neoliberalismo como una praxis concreta, como una construcción de sociedad, pero que tiene por detrás, como uno de los grandes andamiajes teóricos, el pensamiento neoclásico de economía. Entonces, por eso nos parece muy importante en esta idea de pensar la economía y la política, digamos, en una relación continua, dialéctica, digamos, trabajar qué implica el paradigma neoclásico, porque después eso se ve transportado a cuestiones que podríamos pensar más del neoliberalismo,
¿sí? Pero que en definitiva está ese pensamiento económico por detrás. Luego vamos a ver un poco el tema del crecimiento económico y sus críticas. Esto que en su momento decía Sergio Massa, me acuerdo que hizo campaña diciendo Argentina tiene que crecer 10 años seguidos, no sé para qué. La idea es un poco discutir eso, por qué hay que crecer, cuál es el sentido de crecer, qué implica crecer en términos económicos, el crecimiento económico, y qué críticas hay a esa misma idea de crecer, ¿sí? Inclusive a los indicadores que se usan, el famoso PBI y demás. Vamos a ver un poco el tema de la distribución del ingreso y los patrones de acumulación en Argentina, es decir, pensar las cuestiones distributivas o las relaciones entre clases o sectores de la sociedad. Ahí sí, como decía ahí, un poco más a través de los patrones de acumulación que se fueron dando en el tiempo, ¿sí? Discutir un poco el Estado, no desde una lógica de si debería o no existir el Estado, que es la única persona que se pregunta en eso son los libertarios, porque después incluso los mismos neoclásicos ponen el Estado al servicio de sus propios intereses. Es una discusión que no nos parece que tenga mucho sentido. Sino lo que vamos a discutir un poco esto que mencionaba ahí. Bueno, tenemos instalada esta idea de que el Estado es como una familia y hasta que no recauda no puede gastar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el Estado es como una familia? Digo, ¿se casa? ¿Tiene hijos? ¿Se divorcia? ¿De quién? Digo, nada, romper ese mito y trabajar un poco en la dinámica del gasto público y los impuestos. Una de las cuestiones que está bastante en discusión, vamos a trabajar en la clase 6, el tema de la deuda externa y su vínculo con la deuda ecológica, es decir, si no hay un nexo, que entendemos que lo hay, entre los procesos de endeudamiento que tanto daño han hecho al país con procesos de deterioro ecológico, ¿sí? Básicamente la idea es que esa deuda externa, países como Argentina la pagan exportando al resto del mundo materias primas, naturaleza, muy mal remunerado, con lo cual ahí hay como una trampa del endeudamiento. Vamos a trabajar en las cuestiones de la inflación, causas y determinantes, desde algunos enfoques claramente heterodoxos. Vamos a ver algo de teoría del comercio internacional, enganchado con esto de la economía ecológica y de las relaciones socioambientales. Y los últimos dos encuentros, que vamos a tener personas invitadas, especialistas en la temática, digamos. Por un lado, el 29 de marzo, sobre economía feminista. Ahí va a estar Lucía Andreos y gente del grupo de estudios de economía y género de la FACU. Y el 2 de abril, economía ecológica, que seguramente va a estar participando Claudio Pasalía, que es de la Universidad Nacional del Litoral, y miembro de la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica. Ya, vamos a mover un poco el micrófono, si se quiere, con estas invitadas de lujo. Eso, de alguna manera, una de las pocas cosas me parece rescatables de la pandemia y de la virtualidad es que habilita esto, digamos, que se sume gente. Bueno, están ahí el compañero y la compañera del Bolsón, digamos, que probablemente no hubieran hecho esto en Rosario, digamos. Pero bueno, sacarle por lo menos un juguito al contexto que estamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieras comentar ahí? ¿No alguien? No, yo nada más la aclaración que ahí hice ahí en el chat, o sea, cada encuentro tiene 2 o 3 textos que lo sirven como bibliografía, son textos muy generales, buscamos en realidad son más complicados como el gasto público y el impuesto, que vamos a darlo de manera más sencilla de lo que están en los textos, ¿sí? Pero son textos que le permiten ampliar al que quiere ampliar, obviamente. Hay una carpeta de 2 o 3 textos. Si por ahí, no es que nosotros nos basemos en esos textos. Nosotros vamos a dar un salpicado de un montón de bibliografía, pero esos textos son como guía. Si ustedes ven que decimos algo que no está en los textos y quieren ampliar, nos avisan por privado o nos avisan por acá y podemos acercarle otra bibliografía. Y luego hay otra carpeta de materiales de disparadores que ya lo vamos a ir comentando. Algunas clases vamos a usar esos elementos para debatir luego de la clase, ¿sí? Uno es una nota de diario, un gráfico, bueno, le vamos a avisar una clase antes, y la idea es como el que tiene ganas y el que tiene tiempo y el que lo quiera hacer, que mire ese artículo diario, que mire ese gráfico, y así el debate es mejor, está como enmarcado en algo, digamos. Esta semana no vamos a usar disparadores, más que
Guille creó algo, pero no vamos a usar disparadores. La semana que viene sí vamos a utilizar algunos disparadores que nos sirven después para que podamos debatir entre todos y todas. No, eso solo, y luego vamos a sumar la tercera capela con las presentaciones así no están copiando, como decía Guille, eh, y se enfocan más en lo que quieran copiar. Esto va a ser público. Eso solo. Bien. Ahí también algunos de los Eh, materiales que mencionaba ahí, perdón, quizás en algunos les pidamos que lo lean antes, pero nada, una página, 2 páginas, digo, como para abrir el debate, quizás con una lectura previa y abrirlo desde ahí. Sí, alguien iba a Una decir algo. pregunta, disculpen que interrumpa, ¿se puede enviar el material por mail? ¿O el material por las clases o el complemento que sea por mail? Sí, mandamos el link. Ahora cuando El terminamos link por la mail, encuesta, bueno, el link por mail, sí. ¿Lo pueden mandar? claro. Bárbaro. Sí, Gracias. sí, lo vamos a pasar. Ahí lo subí ahí en el chat, pero de todas maneras lo vamos a reenviar por el correo electrónico. ¿Sí? Para que también Gracias. les quede ahí. Porque en el chat se pierde, digamos, obviamente. Claro, por eso, gracias. Dale, no hay problema. Sí, eso, digamos, por ahí para calmar la ansiedad lo tiramos ahora por el chat, como para que sientan que el link está, digamos. Pero después se los pasamos por correo, así ya les queda ahí. Otra cuestión organizativa que por ahí se me pasó es la idea es usar siempre el mismo link para cada uno de los encuentros. Ahí le enviamos una invitación por el Google Calendar. Por ahí la gente que usa el Gmail mucho, nada, aceptando la invitación, no solo les queda en el calendario, sino que ingresan sin tener que ser admitidos y admitidas. Quienes no importa, digamos, guarden el link en algún lugar seguro, digamos, guarden el correo y siempre vamos a tratar de usar el mismo link, ¿sí? Para no hacerles tanto quilombo de que cambia el link, de dónde está y demás. Bien. Brevemente, digamos, algo que siempre me parece que está en los cursos que damos. Por un lado es tratar de desarmar un poco la lógica o la ilógica que guía el neoliberalismo, ¿sí? Es desarmarlo un poco. Esto que decía In, estos mitos, no por casualidad, son mitos del neoliberalismo, ¿sí? Y tienen un enraizamiento en la sociedad. Entonces nos parece muy importante ir desarmando esos mitos para ir desarmando la lógica propia del neoliberalismo como praxis concreta y como construcción de sociedad. Ejemplo concreto de esto que decía In, cómo la economía se ha construido en una ciencia imperialista también, digamos, como aparece la lógica económica, la lógica económica ortodoxa, tratando de explicar cosas que son inexplicables de la economía. Bueno, acá tenemos a Patricia Bullrich, digamos, en su momento, esto creo que es 2016, por ahí, hablando de narcotráfico. Después podemos discutir a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, digamos, creo que ya es licenciada en Ciencia Política, con lo cual digamos, habría que ver qué formación tiene en relación a la temática, pero digamos, no importa. Lo que nos interesa mostrar es el razonamiento, digamos. Entonces dice, bueno, esto no sé si escucharon en su momento, de 2018 era. Que bueno, Patricia Bullrich salió a decir que Holanda era un narcoestado. Dice, les traemos la transcripción, en Holanda hoy están diciendo que Holanda es un narcoestado. Terrible. Los mismos funcionarios holandeses, dice Bullrich. O sea, no es que lo leyó en Clarín o en Infobae, sino que se ve que se lo han dicho. Están en una crisis. Son los principales exportadores de droga de síntesis de Europa. Y todo esto por lo que significa que, digamos, la despenalización lo que genera, y acá viene la lógica económica, la despenalización lo que genera es bajar la idea de riesgo. Entonces, cuando se baja la idea del riesgo, aumenta inmediatamente la cantidad de consumo de drogas. Esto es lo que, digamos, la economía siempre dice, bueno, baja el precio del chupetín, entonces en vez de comprarme un chupetín, me compro 2. Baja el precio de Paco y, bueno, me empiezo a drogar con Paco, porque es barato, digamos. La idea traspolada es, quizás el precio no es el determinante en el consumo de drogas, sino el riesgo. Entonces, si en Argentina se despenaliza el consumo de marihuana, todo el mundo va a salir a consumir marihuana y cada vez más marihuana.
Me pueden decir, es bizarro, digo, la lógica con la despenalización del aborto, el contraargumento, el argumento del status quo era más o menos lo mismo. Si el aborto es legalizado, no hay riesgo de penalización, las mujeres van a salir en masa, primero a embarazarse, digamos, y después a abortar. Digo, la lógica es la misma, digamos. Se está pensando que la persona es lo que ellos llaman un individuo, o sea, alguien que no le importa nada, solamente su placer individual, ¿sí? Y que dice, bueno, yo voy a maximizar, voy a tratar de consumir todo al máximo posible, con el menor gasto, o con el gasto acorde, o con el menor riesgo. Entonces la idea que están pensando las personas es, bueno, las personas se quieren drogar, están desesperadas por drogarse o por salir a abortar. Incluso los varones estamos desesperados por salir a abortar. El problema es que, bueno, la biología no nos permite, digamos, pero la lógica es esa, si nosotros bajamos el riesgo de cualquiera de esas cosas, las personas lo van a hacer, ¿sí? Después podemos discutir la política del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich y demás, o de los distintos gobiernos, pero lo que nos interesa mostrar es que, fíjense que dice que cuando se baja la idea del riesgo, aumenta inmediatamente la cantidad de consumo de drogas. O sea, hay una relación lineal. Otro típico ejemplo de esto es el tema de las penas por violaciones, ¿sí? De nuevo, está esa idea de que si la pena por el robo o por la violación aumenta, ese delito va a desaparecer. Por ahí quienes vienen más de las ciencias sociales, había alguien que venía de la psicología, digamos, podrá explicar, siendo mejor que nosotros, digamos que hay estructuras mentales, ahí está el mercado, digo, hay un montón de cuestiones que explican las violaciones, los femicidios, más allá de la pena o del riesgo, digamos, ¿sí? Hay estructuras sociales de poder que en general explican mucho más que estas cuestiones, ¿sí? El rape de Bullrich termina, bueno, digamos, demostrando un poco cuál era el eje del argumento. Dice Bullrich, nuestra frontera está con países que son productores. Paraguay, marihuana, Bolivia, cocaína, Perú, con quien no tenemos frontera, pero es un país, o sea, entra a patinar. Morales Solá le salva los papeles y le dice casi fronterizo, y Bullrich dice, por supuesto, casi fronterizo. Nada, le traigo el mapa. Fíjense que Perú, para llegar de Perú a Argentina, con no sé qué droga, porque nunca lo dijo, hay que atravesar Bolivia, o hay que atravesar Chile. Digo, no está bastante, no es casi fronterizo, me parece que es bastante lejitos, ¿sí? Y luego, fíjense el sesgo, digamos. Menciona Bolivia, menciona Paraguay, menciona Perú, ¿sí? Chile no lo menciona, se ve que en Chile no hay droga, no sé, hay una frontera un poco más grande, pero no hay nada. En Uruguay, no sé qué supondrá Patricia Bullrich, que son todos rubios y de ojos celestes y que nadie, hasta incluso Uruguay despenalizó el consumo de marihuana, con lo cual uno podría decir, hasta entra la marihuana desde ahí, pero no se mete. Y bueno, Brasil, que no se enteró que es fronterizo con Argentina, y supongo que para Bullrich no tiene producción de nada. No sé de dónde consumen los brasileños cuando se fuman un porro, no sé de dónde vendrá. Pero bueno, nada. Ejemplos de estos hay un montones. Un ejemplo más, que siempre me gusta, una nota del diario Olé, digo, para mostrar cómo el neoliberalismo cala, cómo está en dimensiones que en teoría no son dimensiones económicas. Digo, no le estamos trayendo ejemplos del, no sé, del suplemento de economía, ¿sí? Sino de otros espacios. Una nota sobre cuántos jugadores tenemos, esto era del 2016, militando el ajuste, se llama la nota. Bueno, había un problema que no sé, supuestamente la calidad de la Liga Nacional de Básquet venía en baja después de la generación dorada. Un periodista que se dedica al básquet dice, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la liga de básquet? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que salga un nuevo Ginóbili, digo? Un nuevo no sé. Dice, bueno, la cuenta de los entrenadores para formar el plantel es de 2 bases, 4 externos y 4 internos. Si estos 7 fueran argentinos, se necesitan 140 jugadores nacidos en nuestro territorio, porque hay 20 equipos. La pregunta, dice, es si hay 140 jugadores, o sea, si hay 140 personas para mantener o mejorar el nivel competitivo actual, que está a la baja, aunque maquillado por la paridad.
La conclusión es que no se llega al número de 140. O sea, yo siempre digo lo mismo, el tipo agarró los 140 y dijo, no, vos jugás bien, no, vos jugás mal. Y así hizo la cuenta y no le da, digamos, no le da que hay 140 decentes. Ni siquiera es jugador, no sé, no creo que haya brillado. Pero bueno, ¿cómo solucionamos esto? Ministerio de Deportes, ponemos guita en los clubes, salimos a bancar el básquet del interior del país, en las ciudades, agarramos toda persona que mida más de 1,70 m y la metemos en un campus de básquet, digamos, no sé. Salimos a buscar, no sé, alguna cuestión que ande dando vuelta, no sé, una política, lo que sea. Dice, no, como están las cosas, no queda otra. Esta siempre la marco porque es típico de los neoliberales. Te van a decir siempre que no hay otra opción, no queda otra. Digamos, Milei cuando dijo que no había que hacer cuarentena porque no queda otra, dice que hacer un trabajo de reducción de equipos. O sea, solución mágica, en vez de haber 20, tiene que haber menos. Para que dentro de 3 o 4 temporadas, por medio de ascensos y descensos, se vuelva a 16. De esta forma, automáticamente se jugarían menos partidos. Por lo tanto, se necesitarían menos jugadores. En el marco de una oferta mayor, que así regularía de forma automática el mercado económico de las contrataciones. O sea, básicamente dice, no hay 140, pero hay 140 personas. Eliminemos equipos que necesiten menos jugadores, menos partidos, van a sobrar jugadores, por eso hablo de una oferta excedente, que va a haber alguien que estaba jugando, pero que no va a conseguir laburo, que su equipo no existe más, digamos, o está en otra categoría. De esa forma se regularía, digo, la mano invisible, de forma automática el mercado económico de las contrataciones. Básicamente, ¿qué pasaría? Bajan los salarios. Digo, aquel jugador, si se necesitan, en vez de 140, se necesitan, no sé, 110, se necesitan 110, los 30 que quedan sin laburo, ¿qué dicen? Y bueno, me bajo el sueldo, a ver si no soy de madera para el básquet, pero por lo menos cobro poco. Para estar en el banco de suplentes, les salgo barato el club. Digo, lo que me interesa mostrar es que olvídense de que la respuesta es política, olvídense de que hay una política de, no sé, de fortalecimiento de los clubes o algún tipo de cosas así, sino que claramente lo que hay que hacer es bajarle el salario a los jugadores para que, no sé, por qué extraña razón, si uno cobra menos, sería mejor. Llevado al extremo, Messi no juega bien en la selección, bueno, hay que pagarle menos para que juegue bien. Ginóbili salió 5 veces campeón de la NBA y bueno, le hubieran pagado menos y capaz que ganaba un título más. O sea, supuestamente esa persona es un individuo egoísta, maximizador y que se mueve por eso. En realidad, toda esta discusión tiene que ver con que se estaban renegociando los salarios de jugadores que venían de esa generación dorada. El principal fuente de sustento, digamos, de los clubes de básquet que tratan de pagar esos salarios es el sponsoreo que hace Teis Sport por la comunicación, por la transmisión de los partidos. Teis Sports, Grupo Clarín, Diario Le. O sea, en vez de decirle vía el canal, bueno, les vamos a dar menos guita a los clubes, y los clubes te decían, no, pero yo tengo que pagar salarios que están creciendo, digamos, la respuesta es, bajemos la cantidad de clubes, que se pague menos de salario y de paso nosotros pagamos menos de televisación. Nos quedamos, ¿para qué vamos a televisar a 20 equipos? Televisemos a los 5 que pueden salir campeones. ¿Sí? Bien la lógica neoliberal. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, pregunta o algo. Bien. Ahí yo siempre doy el mismo ejemplo, pero hay un Foucault, que bueno, para el que quizás los de historia alguna vez lo han leído, seguramente, y los de ciencias sociales también. Bueno, Foucault fue un de todos, un cientista social, por así decirlo, en términos amplios. En un libro que se llama El nacimiento de la biopolítica, que recomiendo muchísimo,
están por Fondo de Cultura Económica. Él lo que va relatando en el libro, son 500, 600 páginas, él va relatando cómo se instala esta idea de costo-beneficio, o esta idea más neoclásica, en ámbitos no económicos. Y lo que usa mucho él es la teoría del delito. O sea, él, como ejemplo, dice que en el sistema estadounidense la solución para todos los problemas es aumentar la pena. ¿Por qué? Porque en realidad la lógica que está por detrás, un poco la que dice Guille, hay como una oferta y demanda de crímenes. ¿Cuál es el costo de que yo cometa un crimen? De que Caín cometa un crimen. El costo de que yo cometa un crimen es la cantidad de años potenciales que puedo llegar a pasar preso por haber cometido ese crimen. Entonces, es un análisis costo-beneficio, ¿pero por qué? Porque si me aumentan la pena, mediante una reforma judicial, por ejemplo, si a mí me aumenta la pena, yo voy a pensar 2 veces la próxima vez antes de cometer el delito o no. ¿Sí? O sea, como que la teoría del delito, o cierta teoría del delito, mejor dicho, como dice Foucault, está basada en el análisis neoclásico. Está basada en el análisis costo-beneficio. No le interesa la antropología del sujeto, ni le interesa la cuestión sociológica de por qué cometió el crimen o no. O sea, no se interesa en reconstruir al sujeto en una situación de penalidad. Lo que le interesa es resolver, ejecutar una política. ¿Cómo ejecuta esa política? Bajo un análisis económico. Y por eso la economía neoclásica, ahora vamos a ver qué es la economía política, que es otra cosa, se extiende en todos los planes de estudio. Los ingenieros tienen economía. Guille siempre da el mismo ejemplo. Los ingenieros tienen economía. Los abogados tienen economía. Los historiadores tienen economía. Los filósofos también tienen que dar economía. En todos los planes de estudio está economía. Todos, agarren cualquier plan de estudio de la UNR. De todas las ciencias sociales, de todo. Y en economía no tenemos ni filosofía, no tenemos política, no tenemos ninguna de las otras ramas de las ciencias sociales. Y con eso era lo que decía Guille del imperialismo de la economía. Pero ¿por qué se permite estar en un plan de estudio como licenciatura en recursos naturales o ingeniería ambiental? ¿Por qué tienen economía? Porque de última están pensando esto, que se pueden resolver problemas no económicos bajo una lógica económica, pero bajo una lógica económica específica, de una rama específica que nosotros le denominamos sistema teórico neoclásico o teoría neoclásica. Así se resuelve un problema de básquet, así se resuelve la teoría del delito, así se resuelven las drogas, y si manejas mal. Bueno, subile la multa. Es todo análisis costo-beneficio, porque de última está pensando en una filosofía del sujeto en donde el sujeto maximiza todo el tiempo de acuerdo al costo que tiene. Bueno, si son 25 años presos, entonces no mata a nadie. Está pensando en que nosotros nos guiamos siempre maximizando nuestro beneficio. Esa es la lógica. Foucault tiene ejemplo con la teoría del delito y tiene ejemplo, no me quiero extender mucho, con por qué los pobres tienen más hijos o no. Después vamos a ver, no sé si puedo llegar a pasar ese texto de Gary Becker, un economista neoclásico, bastante extremo, que explica por qué los pobres tienden a tener más hijos. Y para eso, ¿qué hace? No hace un análisis sociológico de la pobreza, ni hace un análisis, ni define ni siquiera quién es pobre o no. Lo que hace es un análisis neoclásico. Aplica una oferta y demanda de hijos, o sea, se va a ámbitos muy no económicos, pero tiene un premio Nobel. No estoy hablando de alguien que sale a gritar en televisión. Digamos, es un tipo que ganó el premio Nobel de Economía. Y lo que hace es eso, explica la política de drogas, la política de familia, solamente utilizando este análisis. El mismo análisis que hace este periodista para reducir o para mejorar supuestamente, si lo tomamos en el buen sentido, la calidad del básquet. Bueno, el libro está genial, Foucault lo explica muchísimo mejor que yo, obviamente, pero bueno, la idea es como esa, ¿no? Y nosotros siempre, yo digo, estos mitos económicos que marcábamos al principio, son mitos que fueron instalando, y muy eficientemente, porque si hay alguien que era eficiente son los neoliberales, digamos. Lo instalaron en el sentido común, primero porque tienen poder, pero también porque son fáciles de presentar, es sencillo de presentar. Cuando uno empieza a rascar los mecanismos se da cuenta que son bastante endebles los mitos, pero la gente lo sigue repitiendo, o el común de la gente sigue repitiendo esos mitos, aún los que no se consideran de esa ideología, digamos. La idea un poco es eso, la primera parte es esa, es como tratar de rascar y explicar y ver el velo de lo oculto, o sea, quitarle el velo y ver lo oculto de los mecanismos económicos que están por detrás de esos mitos o de esas construcciones sociales.
Ahí preguntaban el nombre del libro de Foucault y lo pasé por el chat. Sí, está en PDF en la web. Bueno, está PDF en la web. Acá voy repasando, pensando en la clase, les dejo los links, digamos, no sé si se acuerdan el spot de la meritocracia, digamos, a favor de la meritocracia, es un momento de Chevrolet que promocionaba este auto para los runners, para los que se esfuerzan, llegan, no sé qué, bueno, está el contraspot, digamos, porque es una idea que está fuerte, digamos, también en el pensamiento neoliberal, digamos, en el pensamiento neoclásico, es la idea de meritocracia, digamos, como que cada uno recibe, digamos, lo que hizo para recibir, digamos. Entonces, incluso también hay una idea de que en todo caso que es el Estado, porque el Estado no sería más que, con suerte, esa herramienta o ese parataje, digamos, que pone en condición, digamos, que pone a todas las personas supuestamente en una igualdad de punto de partida, que sabemos que no es así, digamos. No partimos del mismo lugar cada persona, digamos, pero después ya directamente ni siquiera hay un rol para el Estado en pensar las igualdades de resultado, o sea, ¿por qué después efectivamente no pasa eso? No se llega a esas mismas situaciones. Hay una de las ideas que está muy fuerte y que caló, y que esto es un poco de lo que decía Indy, digamos, cómo construyen como mitos sociales, es la idea de la meritocracia. Uno está acá porque se Una esforzó, pregunta. supuestamente. Sí. Bueno, ese no es también el discurso que tiene el coaching. O sea, yo he escuchado, bueno, me han invitado a muchas charlas y es esto, de que vos, o sea, estamos todos igual, que vos podés, es cosa de, o sea, el pobre es pobre porque quiere, básicamente, porque no puede, porque su mentalidad es perdedora, porque horrible ese discurso. Me pareció horrible, me llevaron y es horrible. Además es súper individualizante. Vos podés. O sea, y si no podés, es culpa tuya, no del coach. Vamos, está claro. Digamos. Pero además esa idea, digamos, discúlpenme, pero digamos, vamos a un coaching y me dicen, vos podés ser Messi. No, no puedo ser Messi, pero no hay cuestiones psicomotrices que no me da para ser Messi. Por más que me deslome, por más que Messi engorde 70 kilos, digamos, y tenga la pierna derecha con un yeso, o la izquierda con un yeso, o las dos con un yeso, no voy a llegar a ser Messi. Digamos, ni el peor Messi. Digamos, probablemente Messi cuando tenga 70 años va a ser muchísimo más habilidoso de lo que fui yo cuando tenía 15. Digo, pero sobre todo el problema del coaching, digamos, una de las cuestiones de todos estos coaching, y ojo, el coaching uno lo ve en un montón de cuestiones, en los deportes, pero también está en la política, en la formación, digo, hay un montón de espacios que juegan con esa lógica, con el emprendedorismo, con todo este tipo de cuestiones, es que individualizan el problema, la solución y el problema. O sea, yo te enseño, digamos, y bueno, ya está, si vos no llegás, no llegás, es culpa tuya. Pero la sociedad no existe. Sos vos contra tus propios desafíos, tus propios miedos y tus propias limitaciones y, no sé, tus habilidades psicomotrices o lo que sea, digamos. Pero es importante esto, que fragmenta la sociedad. Se nos piensa a todos como individuos, ¿sí? Por eso les molesta tanto al neoliberalismo, son distintas versiones, todo lo que es colectivo. ¿Por qué le molesta al neoliberalismo el sindicato? Porque es colectivo, digamos. Después habrá sindicatos desdeñables y habrá sindicatos que zafan y habrá sindicatos, bueno, no me interesa eso. Pero ¿por qué le molesta al sindicato? Fíjense que al neoliberalismo le molesta todo lo que es colectivo. El sindicato, el partido político, la vecinal, el club. De hecho, ¿se acuerdan de Macri el proyecto de sacar los clubes y hacer sociedades anónimas? Porque le Perdón, molesta Guille. porque la tribuna es colectiva. La tribuna son 20.000 personas insultando a alguien, pero es una lógica colectiva y eso no les gusta tampoco. Sí. No, que otra lógica colectiva que también siempre, por lo menos han manifestado que les molesta mucho, es el feminismo. Y hablando de esto de hasta dónde cala la lógica individualista, en el último tiempo cuando se empezó a hablar del gordo odio y un sistema que oprime la diversidad de los cuerpos y demás, surgió como un contradiscurso del amor propio y ese discurso tiene que ver con el individualismo, con
querete a vos misma, sos la única que puede quererse, si no te amás es tu culpa, y no de una sociedad que te está diciendo constantemente, mirá, sos gorda, no, acá no perteneces, esto no lo podés usar, acá no podés salir, sino que depende únicamente de vos el amarte y quererte tal cual sos. Y a veces parece que justamente con lo que hablábamos al principio de que muchos decían, no, yo no vengo del palo, la realidad es que en cualquier palo cala muy profundo esta lógica del individualismo y de que todo tiene que ver con una cuestión de incentivos y que si algo te resulta más fácil lo vas a hacer porque sí y porque te beneficia a vos únicamente. Ujú. Sí, totalmente. Es terrible el neoliberalismo, digamos. Por eso la idea es desarmar un poco esas dinámicas. Bueno, después hay una serie de ejemplos que después se los dejamos, digamos, son fragmentos de textos, digamos, y demás. Pero hasta están en contra de los carriles exclusivos, digamos, para los transportes públicos, porque, digamos, los pobres no merecen llegar rápido al centro, digamos. Los que tienen que llegar rápido son los que tienen los autos y los que tienen los autos más caros. Entonces, de hecho, la lógica del peaje funciona con esa lógica, digamos. O sea, que puedan transitar la ruta aquellos que tienen plata, digamos. No solo hay que tener un auto en condiciones, sino hay que tener plata para los peajes, digamos, y demás. Es siempre la misma lógica. Incluso, bueno, les dejo una nota que también está pensando, digamos, está asociando, digamos, a partir de la literatura económica y la teoría económica, digamos, cómo supuestamente las mujeres que se autoperciben, esto es un estudio de una universidad estadounidense, digamos, típico. Esto me apareció en Yahoo, recuerdo, o sea, te aparece por cualquier lado. Como supuestamente las mujeres que se sienten feas o que son feas, no sé cuál es el criterio, pero digamos, serían propensas a tener relaciones sexuales sin protección. Digamos. Porque hay una cuestión de sentirse feas. Entonces, estarían dispuestas a asumir mayores riesgos, porque de alguna manera supuestamente tienen nada que perder, digamos, todo por ganar, diría la teoría económica, digamos, y se van a mover hacia ese tipo de relaciones. Digo, hasta la teoría económica te puede explicar por qué una persona no utiliza un preservativo. Digo. Mágico. Digamos, te explica cualquier cosa. Digamos, ¿para qué corno tantos estudios sociales y psicoanálisis y demás? Si es un problema te lo resuelve la teoría económica. Todos están Bueno, los links pero, ahí. perdón, yo hace poco vi una nota en los jardines de infantes. Le enseñan esto de que, bueno, vos tenés este color, entonces vos berrinches no, porque vos te tenés que autocontrolar, no lo dicen así, pero más o menos sería eso, la individualidad, y que vos tenés que controlarte. O sea, que, bueno, estás enojado, no, tenés que ser siempre feliz. Eso me pareció terrible en los jardines. No estoy hablando del Sí. secundario, no, jardín. Te enseñan desde chiquito eso. Uh-huh. Sí, por eso. Es Ahí, un mecanismo Pero espectacular para sacarte la culpa como institución. Digamos. pero además ahí Después después tenés la explicación en relación a esto que decía del financiamiento de las ciencias sociales en CONICET, digamos, todo se puede explicar desde las ciencias que se consideran exactas encima como si la economía política o la economía además fuera una ciencia exacta. Todo se explica como de esas teorías. Uh-huh. Sí, sí, sí. De hecho, no, júntense un día a charlar con un estudiante de economía o un licenciado en economía promedio y te puede explicar todo. Ya, todo. ¿Por qué la gente llega tarde? Te lo explica un economista. Digamos. Todo. Digamos. Preguntarle cualquier cosa. Digamos, bueno, lo escucharon a los economistas hablando de cuándo había que terminar la cuarentena y cuándo no. Después podemos discutir si eran los infectólogos solos o el infectólogo y tendría que haber estado, no sé, más gente en esa mesa o no. Digo, la podemos discutir de 300 años. Ahora un economista diciendo cuándo hay que terminar la cuarentena o si tendría que haber o no cuarentena, la verdad, una locura. Hasta opinan de las vacunas. bueno, ahí también se destacaba la libertad individual y el derecho a decidir sobre el bienestar colectivo cuando criticaban la cuarentena desde ese punto de vista. Claro. Sí, sí. Digo, es eso, es como la economía
a partir de siempre la misma lógica, ¿eh? Porque digo, tampoco es que uno podría decir, bueno, hay gente de economía que se dedica a estudiar el sistema carcelario, lo que decía ahí. Y bueno, desde la economía puede hacer un aporte, digamos, yo qué sé. Podríamos pensar que, no sé, en esa mesa de seguridad del Ministerio de Seguridad, donde se debate el sistema carcelario, puede llegar a haber un economista. Sí, yo qué sé, pongámosle que sí. Ahora, si lo único que hace es aplicarme la curva de oferta y demanda para precios y cantidades a penas y cantidades de años, más que un economista, puede agarrar cualquier persona, ¿no?, que tenga esa formación y te dicen siempre lo mismo, digamos. Eso es un poco lo que queremos mostrar, digo, cómo la economía se mete en un montón de espacios y además se mete con una sola lógica y es siempre la misma. Sí, perdón, quería por ahí comentar algo en relación al ejemplo que daba recién la compañera. En realidad lo que ella plantea no es propio de la educación inicial, sino que en realidad tiene que ver con que en los últimos años del gobierno de Macri, digamos, también la economía tiene que ver con los perfiles pedagógicos, las líneas, teorías pedagógicas y didácticas que constituyen la educación. Nosotros que venimos de ese palo, el tema de la educación emocional fue muy promocionada durante el periodo macrista en relación con la teoría neoliberal económica, porque tiene mucho que ver esto que traía la compañera, y hubo muchos cursos vinculados a la educación emocional para docentes, y también la promoción de determinada línea de pseudo literatura para los niños y las niñas que estaba muy vinculado con esto que decía. Recuerdo en pleno conflicto de la provincia de Buenos Aires, de paro docente, estaban dando cursos de cómo controlar los docentes las emociones, por ejemplo, ¿no? Bastante perverso, pero bueno, hay una sintonía hasta en eso, hasta en la política y en los marcos teóricos que delinean la política educativa. Sí. Sí, porque yo en realidad eso lo vi en el jardín de 3 años de mi sobrino, acá en Timbúes. Se lo enseñaban, mi sobrinito de 3 años, le mostraban colores y decían, bueno, ¿de qué color te sentís? O sea, para mí me pareció horrible cuando me lo comentaron. Sí, terrible. Pero bueno, ahí también hay algo importante para entender el neoliberalismo, que el neoliberalismo es más complejo que menos Estado o más Estado. Lo que mencionaban las compañeras tiene que ver con la existencia de un Estado, y con un Estado con un tipo de presencia. Porque todos esos cursos que mencionaba, que se dan en el marco del conflicto docente, en el contexto del conflicto docente, los daba el Estado seguramente, financiaba el Estado. Es decir, el neoliberalismo no es correr al Estado. Y qué sé, no sé, después podemos discutir qué es lo otro, pero no sé, el peronismo, el progresismo, lo que sea, es más Estado. Esa discusión hay que romperla porque el neoliberalismo no es menos Estado, es un Estado distinto. Entonces cuando dicen, no, Macri no fue neoliberal porque siguió manteniendo empleados del Estado y no echó grandes cantidades de empleados del Estado. No, ningún neoliberal hace eso. El neoliberalismo es poner el Estado en función de otros intereses. Intereses privados, de intereses corporativos, de intereses de grupos de poder, ¿sí? Eso es lo profundo del neoliberalismo, de esas lógicas individualizantes. Por eso digo, toda esa cuestión de cómo poner el Ministerio de Educación en servicio de eso, de pensar en la educación como una mercancía, es propio del neoliberalismo, pero ahí baja guita. No es que el neoliberalismo ahorra plata, por eso el neoliberalismo siempre termina con déficit. Macri terminó con déficit, Menem terminó con déficit, la dictadura militar terminó con déficit. Todo termina con déficit, porque no van a achicar el Estado, van a reformularlo. Obviamente, en esa reformulación, tratar de desprender de las universidades nacionales, quizás, ¿sí? O tratar de que haya más escuelas privadas, pero el Ministerio de Educación no te va a cerrar el neoliberalismo. Sigue estando. Digo, juega con una lógica distinta, eso es lo que hay que entender. Digo, el neoliberalismo, para mí, una de las cuestiones fundamentales es despegarlo de la idea del no Estado. Después podemos discutir esto supuestamente austríaco, digamos, toda esta cuestión libertaria, que de nuevo vuelve a lo mismo, ¿no? Porque si le preguntás qué hacemos en materia de seguridad, hay que reprimir, hay que endurecer las penas, y tiene que actuar la justicia. La justicia es parte del Estado, con lo cual el Estado sigue estando presente, ¿sí? Lo que piensan es un Estado distinto, digamos, pero siempre está la lógica, digamos, el Estado es un territorio de disputa
Digamos, pero hay que entender que lo que se disputa es la lógica del Estado. Digamos, la dirección es el funcionamiento del Estado. Pero no está en la existencia del Estado. Después agarramos, si quieren que agarren todos los libertarios que se forman en la universidad pública diciendo que la universidad debería ser privada, pero van a la universidad pública. Yo en su momento hice el ejemplo, digamos, ya llegado a un punto del cansancio, digamos, le dije a algunos pibes de economía que decían que la universidad tendría que ser paga, en la universidad pública diciendo esto, dije, bueno, buenísimo, la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística tiene una cooperadora. Aquellos que consideran que la universidad debería ser paga, transfieran ese dinero a la cooperadora de la facultad. Digo, ya que no pueden pagar una cuota, porque no, bueno, que paguen una cooperadora. ¿Alguno lo pagó? ¿Alguno me pidió la CBU para transferir dinero? No, ninguno. El punto no es ese, el punto es la lógica del Estado, ¿sí? La lógica de la universidad. Lo que les molesta no es que se pague o no la universidad, sino que en los planes de estudio de la universidad quizás les estén dando algo que ellos no quieren que les den. No pueden ejercer el poder del consumidor de alguna manera. O sea, pueden tener un montón de guita, pero si el profesor considera que el examen está mal, te bocha. Te bocha 10 veces, te bocha 20 veces, digamos. No hay una lógica de mercancía. Eso es lo que les molesta. Con todas las críticas que podemos hacer a la universidad y demás. Digo, lo que les molesta es eso, que no funciona como una mercancía. Y una idea que vamos a tratar de demoler, digamos, esta de cuando se dice, bueno, que los economistas están en desacuerdo de todo, pero algunos economistas, como Braun y Liach, ambos funcionarios de Macri, dijeron, bueno, ¿cómo escribir un libro sobre un tema en el que existen tales diferencias entre los economistas? Dice, en primer lugar, hay mucho para aprender sobre lo cual sí existe un consenso. Por ejemplo, todos los economistas coinciden en que si se emite mucho dinero, los precios aumentarán. Esa es típica, como no queda otra opción, los economistas siempre hablan, la ortodoxia habla del todos. Todos los economistas están de acuerdo en esto. Todos los economistas están de acuerdo en que hay que crecer. No todos los economistas están de acuerdo en que hay que crecer. Podrán tener razón o no, no importa, digamos, no me interesa. No podemos afirmar de que todos los economistas piensan eso. En su momento Marcó del Pon fue presidente del Banco Central y dijo, para mí la emisión no genera inflación. ¿Tendrá razón o no? La verdad no me importa, pero es una economista, encima era presidenta del Banco Central, que dijo, no estoy de acuerdo. Y, digamos, la lógica de la ortodoxia económica, del neoliberalismo, es decir, estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Esto, estamos todos de acuerdo que hay que subir las penas. Típico argumento neoliberal. No. ¿Por qué hablas en nombre mío? Digamos. La idea es un falso consenso. Un poco la propuesta es construir colectivamente lógicas alternativas y superadoras. Ahí vamos a ver algo de economía feminista, de economía ecológica. Una idea que está bastante instalada, o que está, digamos, está bastante instalada al revés, que nos gusta instalar, es la idea de la desmercantilización. O sea, parte de los problemas entendemos que tienen que ver con pensar estas dimensiones de la vida como mercancías, ¿sí? Esto de la educación, pensar la educación como una mercancía, como un servicio, y no como un derecho, ¿sí? Y un poco la idea de la repolitización. Digamos, para esa idea de repolitización tenemos un videíto, que les parece, de Darío Zeta, no sé si lo ubican, el filósofo. Vamos a ver si puedo dejar de presentar esto. Ahí va. A ver. Y voy. Bueno, avísenme si se ve. La idea es este video de Darío Sanzreifer o algo así,
no sé cómo se pronuncia, digamos, Darío Zeta, digamos, el hermano de Mauro Zeta, el de Policiales, sobre la politización, ¿sí? Una serie de entrevistas a Darío, digamos, que es un filósofo que labura mucho la idea de esto de la deconstrucción, del desarmado de elementos normalizadores de la sociedad, tiene una mirada muy parecida a Foucault y demás. Pero bueno, les comparto este videito que va a hablar un poco sobre la politización y sobre la economía y economía política. A ver si... A ver. Otro tema recurrente que circula por el sentido común y que se vuelve casi siempre así como, digamos, un estiletazo para denostar y degradar ciertas prácticas sociales, es la acusación de politización de muchas de nuestras prácticas, ¿no? De nuevo, o sea, Perdón, pero se escucha horrible, ¿no? Sí, no logro que me cargue. Por ahí probar compartirlo otro. Sí, a ver. Otra persona que lo comparta. Alguien que tenga buena... A ver, lo paso por el chat. A ver si alguien se anima. Ahí me fijo, sí. Dale. ¿Sabes compartir en el Meet? Ay. Ay, dame 2 segundos y yo. Dale. Por ahí si querés probar apagar tu cámara. Dale. De paso. común y que se vuelve casi siempre así como, digamos, un estiletazo para denostar y degradar ciertas prácticas sociales, es la acusación de politización de muchas. Para que me diga. No lo vendo. No sé, quiero que me... ¿Se veía? Bien, sí. Ah, el video, porque yo veo otra cosa, por eso. Ah, listo. Muchas de nuestras prácticas, ¿no? De nuevo, o sea, utilizar el término, el verbo politizar como con una fuerte connotación negativa. ¿Es así? ¿Hay realmente zonas de nuestra existencia social que pueden prescindir de ser entendidas como relaciones políticas? ¿Hay algo fuera de lo político? Pensemos que la palabra política es una palabra, digamos, que viene, lo saben, ¿no? De polis, de lo que era la vieja estructura, la ciudad griega, con lo cual lo político vendría a ser lo propio de la ciudadanía, o sea, lo que nos compete a los seres humanos en tanto somos seres sociales, seres que convivimos con los otros. Se vuelve muy difícil pensarnos por fuera de la política. Claro, en la medida en que la política se fue circunscribiendo autónomamente a una esfera aislada de las cuestiones sociales, si quieren, más
cotidianas, se da la sensación de que entonces viene a ser como algo que viene de afuera, algo exterior. Esta idea de que lo político es algo exterior a una naturaleza humana que puede prescindir de la política, tiene más que nada una fuerte, digamos, raigambre economicista, que es la idea de que en realidad lo que define al ser humano son sus vínculos con los otros, que se manifiestan siempre como vínculos de intercambio. O sea, lo económico vendría a ser algo así como el estrato natural en el que el ser humano se vincula con los otros. Y lo político vendría a ser quien de algún modo interrumpe, contamina, ¿sí?, o aleja al ser humano de ese lugar más propio. Estas versiones exageradas, obviamente, del liberalismo, me parece interesante como repensarlas desde otra perspectiva, porque los actuales avances que hoy escuchamos en los medios y en ciertos, paradójicamente, líderes políticos sobre la despolitización y la necesidad de retirar a la política para dejar al ser humano en su dimensión natural, parten de este, no sé si equívoco, pero de este presupuesto soslayado, que es que si la política se retira, no es que queda el ser humano en estado natural, porque esa versión o esa visión economicista de la naturaleza humana también es una visión política. También es una visión política en el sentido de que, digamos, prioriza en el ordenamiento de las relaciones sociales las relaciones de mercado como relación propia de los seres humanos. Parece que ahí está el primer factor que necesitamos de construir todo el tiempo, entender que la economía también es una forma de la política. Y que ahí cambian un poco entonces, digamos, las variables, porque entonces a la hora de pensar la antipolítica o la despolitización, lo que estamos de algún modo asistiendo es a un tipo de ideología que lo que busca es, en realidad, que un determinado modo de la política se deje de lado para que se instale otro, aquel que de algún modo siempre ha estado en virtud de los privilegios de los sectores más dominantes, y que son los que en definitiva terminan instalándose como si fuese algo natural. Lo que ingresa en este plano es otro elemento, que es la cuestión del poder. Uno siempre tiene como esa tensión cuando piensa la política, ¿no? Si la política tiene que ver con el bien o la política tiene que ver con el poder. No sé si está tan clara la diferencia. Siempre recuerdo una frase de Spinoza, que Spinoza decía: no queremos las cosas porque son buenas, son buenas porque las queremos. O sea, primero hay algo que tiene que ver con el poder, con el deseo. No se olviden que poder tiene que ver con eso, es un verbo, puedo. ¿Puedo o no puedo? El deseo se juega en los límites de su propio poder. Y al final uno a veces tiene la sospecha que esa escala de valores o esa concepción del bien que parece tan intocable no está más que al servicio del cumplimiento de ese deseo. Si yo tengo claro el deseo, dice por lo menos Spinoza, siempre voy a justificar que ese deseo llega a buen puerto. O sea, que está bien lo que se desea. Esto nos arroja a un lugar bastante problemático, que es que el nódulo de la política es el poder. Esto significa que en todo hay relaciones de poder. Y si en todo hay relaciones de poder, entonces acusar de politizar un fenómeno social, la verdad que no tendría sentido. Pensemos algunos lugares donde esto sucede. Acusar a un paro de ser político es realmente un sinsentido, porque en definitiva cualquier manifestación de cualquier trabajador en función de lo que considera un derecho propio que está siendo dañado, obviamente lo que se pone en juego ahí es una relación de poder, sobre todo para un trabajador o asalariado que ya parte de una situación de desventaja en el encuentro de poder, porque el estar asalariado lo coloca en un lugar, digamos, de mayor debilidad
frente a la fuerza que posee el que lo contrata. Entonces, un paro es siempre una manera, para quien siente que no tiene otros mecanismos para hacer valer su poder, es siempre una manera de poder entonces confrontar buscando la igualdad de condiciones para hacer valer su derecho, su prerrogativa o por lo menos, digamos, su deseo. Ahora, hay otros lugares donde me parece mucho más importante comprender el valor de la politización y por qué ahí es donde más se fustiga y se cuestiona el uso de este término. Muchas veces nos cuestionan a los que de algún modo concebimos que todo es político, nos cuestionan el uso de cuestiones de poder en las relaciones familiares. Ustedes politizan la familia. Digo esto a cuenta de una de las frases claves que explica todo esto, que es una frase que trae el feminismo de fines de los 60, que es la frase "lo personal es político". Una frase muchas veces, digamos, conflictiva. Lo personal es político. Político ahí se refiere a que en todo se tejen relaciones de poder. Y personal no tiene que ver con individual, como muchas veces se ha cuestionado. Personal tiene que ver con esas zonas de lo personal que siempre se nos ha querido hacer creer que están exentas de lo político. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, el amor, por ejemplo, lo afectivo. Pensar que el poder es una cuestión, digamos, de la casa para afuera, pero que de la casa para adentro hay una armonía protocelestial donde cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar. Y ahí está, me parece, la gran estrategia de los que cuestionan la politización de la familia. Ustedes politizan la familia significa están planteando que hay relaciones de poder donde en realidad hay relaciones naturales y afectivas. ¿Dónde, por ejemplo? Dame un ejemplo. La mesa de los domingos. El padre de la familia sentado en la punta de la mesa. Al lado, los hijos y hermanos varones hablando obviamente de economía y de política, porque las hermanas o las esposas o las mujeres están del otro lado de la mesa. Alguna que tal vez participa de la discusión y que recibe seguramente por parte del padre la felicitación de "bien, la nena puede hablar de estos temas", y el resto obviamente teniendo que darle de comer a los chicos, a las chicas, hacer la comida, lavar los platos. No hay relaciones de poder ahí. No hay política ahí. O sea, nadie viene a politizar la familia. Ya está politizada la familia. Lo que se viene es a contraponer una forma de la política, o sea, de relaciones de poder que se pretenden naturalizadas y que sin embargo encubren el privilegio de algunos por otra forma de la política que tiende más a una emancipación de aquellos que quedan afuera. Parece que ahí cambia el eje. Ustedes politizan el aula. ¿En serio? El aula, el lugar donde se construye ciudadanía, ¿les parece que no es un acontecimiento político? ¿Y entonces qué es? Digamos, y no solo, digamos, la politización del aula en términos de construcción de ciudadanía, sino de construcción de un saber. No hay lugar donde más se juegue el poder que en el saber. Nadie habla de politización en términos partidarios espurios, que también lo hay, pero no se trata de eso, se trata realmente de pensarnos como sujetos de poder, sujetos sujetados al poder, sujetos construidos por el poder y la necesidad de poder romper de algún modo y tender hacia una emancipación política. Gracias, Aldana. No sé qué les parece. Abrimos catarsis.
como docentes, bueno, esto, el teléfono para denunciar a los docentes que hacen política, o con mis hijos no te metas, la ideología de género, es terrible. Estamos como muy acostumbrados a escuchar esto. Sí, como si no hubiera ideología en todo lo otro que les enseñan, digamos. El único momento de ideología, digamos, sería ese. Además, la conceptualización de la ideología como algo negativo, digamos, como ideología de género, tipo, como que la palabra ideología fuera un monstruo. Sí. Incluso ahí menciona él la idea de lo del paro político, digamos, como que el paro, al ser político, es malo, digamos, como que están los paros buenos y los paros políticos, digamos. Que en todo caso lo que dice, bueno, si querés podría ser un paro partidario, con fines electorales, digamos, no sé, determinado dirigente o grupo de dirigentes quiere beneficiar a determinado partido político. Pero el paro en sí es político, digamos, y es ideológico. Y también me parece, bueno, esta noción de la política como una mala palabra, como algo nefasto de lo que hay que apartarse. Sabemos, bueno, yo a mí no me gusta la política, o yo no hablo de política, como aquello de desconocer qué es la derecha o qué es la izquierda. No existe. Entonces, de esa manera se diluye el mensaje, se diluye el posicionamiento y se diluye también el lineamiento político de un determinado gobierno. O sea, es el gestionar para los grupos económicos donde mejor sea, sin tener un proyecto político serio, por ejemplo. Ahí a mí me gusta siempre esta idea, pero que nosotros hablamos de economía política, o sea, pensando que la economía es política, digamos, evidentemente, digamos, sí. Si en la economía no hay relaciones de poder, no es economía. Cuando uno rastrea, digamos, a toda la línea libertaria que ama Adam Smith escribe de economía política, él mismo dice. Ricardo dice, yo escribo de economía política. Marx después dice, yo también escribo de economía política, pero digo, ni siquiera Marx lo inventó el término, sino que ya viene de Smith, viene de antes incluso. Y la formación de las licenciaturas en economía arrancan, incluso en Argentina, como licenciaturas en economía política. Y a partir de las distintas dictaduras, digamos, la de Onganía y la de Videla, se empieza toda esa dinámica de desarmar, digamos, las licenciaturas en economía política y que pasen a ser licenciaturas en economía a secas. Al punto de que la licenciatura en economía de la UNR, y creo que me animo a decir el 99.9% de las licenciaturas en economía, no tienen ni siquiera una materia de política. O sea, después discutimos qué materia o qué dan, pero ni siquiera una materia de política. O sea, no hay nada. Es una licenciatura en economía apolitizada, digamos, en el sentido que no hay ni siquiera una materia de política, se sacó el nombre de política en la formación de los planes de estudio, y claramente todo el tiempo se está discutiendo política. Una forma o una de las partes de esta política que es la cuestión económica, que dice Darío. Digo, eso se ve muy claro en los planes de estudio y demás. Digo, en Argentina hay una sola licenciatura en economía política hoy, paradójicamente creada en los 90, la Universidad Nacional de General Sarmiento, digamos, en contraposición a lo que fue el neoliberalismo y Menem. En ese momento una serie de personas que venían básicamente, muchas siendo expulsadas de la UBA y de otras universidades más clásicas, digamos, arman esa licenciatura en economía política. Pero es el último mojón ahí que queda, digamos. Pensaba también, algo cortito, en un momento me puse a investigar sobre didáctica y algunas cuestiones como una clase en secundaria de economía, y ahí lo que me di cuenta es que por un lado están los libros que dicen didáctica de las ciencias sociales, y hay
historia, geografía, etcétera, economía nunca está ahí, y si no que economía está con administración. Entonces hay otros libros de didáctica que son economía y administración, ahí ligadas, como si fueran lo mismo, bajo todo esto paradigma que vos estás diciendo, es administración. Claro, es administración, no tiene política, pareciera. Es como, bueno, gestionar, digamos. No sé. ¿Qué compras primero? Pero además a mí me da la sensación de que muchas veces la política es mala palabra porque se vincula como con el dogmatismo y el fanatismo como algo irracional, digamos, donde uno no piensa con claridad en contraposición a lo otro. Sí. Lo que pasa que lamentablemente traemos aparejado esta cuestión de que lo político es mala palabra de las dictaduras. Esto de en la mesa no se habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Con los milicos te iba bien si no te metías en política. O sea, lamentablemente es una herencia que arrastramos de las dictaduras, esta cuestión. Por eso está bueno revalorizar la política y hablar de política y formarse en política, en especial nosotros como docentes, para desmitificar esto, ¿no es cierto? Que no está mal hablar de política, que no está mal ser un ser político. Me parece que tiene que ver con esto, lamentablemente. Además, casualmente, las personas que hablan o manifiestan esto de a mí no me gusta la política, los políticos son todos iguales, les gusta mucho la política y de hecho tienen un pensamiento muy claro. Entonces yo creo que, o sea, un trabajo que por lo menos en lo personal empiezo a hacer es, a vos sí te gusta la política, solo que no pensás como yo. Y el otro día me reía mucho de José Luis Espert, subió una imagen y en la marcha del otro día y decía que se terminen los privilegios para los políticos. Y fue candidato a presidente. Entonces es como, no se autopercibe político. Digamos, los políticos son los otros, ¿yo qué soy? Un economista candidato a presidente, digamos. O sea, como me percibo por fuera del sistema político cuando fui candidato a presidente. Es muy loco eso. Sí. Ahí incluso es muy interesante ver cómo la política funciona a través de, lo que está desprestigiado muchas veces la política a través de los partidos, digamos, y cómo los grupos de poder tienen sus partidos políticos que a veces no se llaman partidos políticos, pero funcionan como eso. Por ejemplo, en Argentina existe la Asociación de Bancos Argentinos. ¿Sí? ¿Por qué tendrían que juntarse los bancos en una asociación de bancos? Digamos, si los bancos compiten entre ellos, en teoría, por ser los mejores bancos y prestar más barato y toda la historia. Pero arman una asociación de bancos, que es como una CGT, digamos, pero de gente bonita y políticamente correcta, en teoría. En algún momento yo trabajé de asesor de una diputada de la Nación, bueno, presentamos un proyecto de grabar la renta financiera. Sí, año 2009 por ahí. Habíamos presentado, no sé, 10 proyectos de economía, bueno, no nos dan ni bolilla, partido minoritario, digamos. Bueno, presentamos ese que no iba a salir, de hecho no salió, o sea, no estaba ni cerca, no estaba ni en agenda, era como, no sé, el partido testimonial presentando un proyecto de grabar la renta financiera, no sé, entró a las 6 de la tarde antes de que cierre mesa de entrada. Día siguiente, a las 8 de la mañana, llamaban de la Asociación de Bancos para pedir una reunión con la legisladora. O sea, están ejerciendo poder. O sea, no vas a presentar un proyecto que grabe la renta financiera, ni siquiera la ganancia de los bancos era. ¿Eh? Olvídense de estatizar un banco o alguna cosa de esa, digamos. Era que aquellas personas que a través de un banco obtienen una renta financiera paguen impuesto a las ganancias. Nada, no era el Che Guevara, digo... Fidel Castro se hubiera muerto de la risa, digo, era la nada, digamos, no afectaba a los bancos, simplemente era que la gente que invertía en la renta financiera ganara menos. No sé cómo se enteran, digo, porque no salió en la página web, ni lo subieron a Twitter, ni a Facebook, ni a Instagram, o sea, algún empleado del Poder Legislativo
evidentemente está atento a todos los proyectos que tienen que ver con el sector financiero, los giró inmediatamente al sector financiero, al otro día a primera hora había un pedido de reunión. Juegan políticamente. Y no venían como banco, no venía el banco francés a apretarte, sino que venía la Asociación de Bancos Argentinos a pedir explicaciones de por qué querías cobrar un impuesto a la renta financiera. Digo, juegan con el poder, digamos, y son políticos, digamos, y tienen hasta estructuras, lo más parecido a un partido es la Asociación de Bancos. Hay un presidente, hay un vicepresidente, hay vocales, o sea, tiene una estructura. Digamos, no cualquiera habla en nombre de la Asociación de Bancos. Hasta deben tener elecciones internas, no sé qué mecanismo tienen, digamos. Es un partido político, digamos. Quizás sin afiliado, peor, con 10, con un oligopolio concentrado. Pero bueno. Pensaba en esto también de todos los candidatos que llegan desde Berlusconi a Granata, así diciendo, yo no soy político, yo no vengo de la política, por eso les prometo X cosas. Un montón con esto. Sí, sí. Bueno, así llegó Bolsonaro, así llegó Trump, Macri. Hay un sesgo. Macri hizo campaña diciendo que él había sido presidente de Boca. Y ahí está de vuelta esta lógica de es lo mismo administrar un club que un país. Y un poco chapeaba con esto de a mí me fue bien en Boca, imaginen lo que puedo hacer a nivel país. Sí, de hecho, aparte cómo se legitima como candidato el hecho de decirle que no es político, esto que contaba la compañera de Spern, o bueno, yo vengo de otro lugar, así que yo sí valgo la pena porque no soy político. Sí, o los economistas cuando dicen yo soy economista. O los economistas se ponen, fíjense que los que van desde los partidos políticos, de los espacios, yo qué sé, Grabois le ponen dirigente social, digamos, todas cosas así, los economistas le ponen economista. O economista técnico, ¿viste? O sea, re lejos de la política, digamos. Y fíjense que incluso en estos casos de Spert o de otros economistas van como candidatos a hablar, ponen economistas. O sea, aún siendo candidatos, no dejan de ser economistas. Y yo qué sé, a otros, no sé, a Macri no le ponían ni. Yo creo que es una cuestión también un poco marketinera de decir, digamos, yo vengo de otro palo y tengo buenas intenciones, porque convengamos que ya la palabra político, con todos los antecedentes que tenemos y que lo dice la historia, es como que es un ser corrupto que está ahí para algo, ¿me entendés? Yo pienso así. Entonces, una forma de campaña de decir, mira, yo vengo con buenas intenciones, decir, no soy político, pero haces política. Es como un disfraz. Sí. Para mí pasa también por ahí, una cuestión marketinera de decir, vengo con buenas intenciones, votame, y no soy corrupto, y después, bueno, nada, se juzgará su actuar, ¿no es cierto? Pero es como una presentación y su impronta. Pero como si no hubiera corrupción y coimas por fuera del Estado. No tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, y como ministro de Energía no, o sea, ponía ejemplo que habían trabajado en empresas, que habían administrado bien y el éxito que tenían las empresas lo iba a tener en el país, y Aranguren venía de Shell a ser ministro de Energía. Donde estaban todos los intereses contrapuestos. Sí, que a ver, de nuevo, no está mal, digamos, en ese sentido, digamos, en un plano, digamos, que Aranguren tenga su ideología, que tenga su interés político. El tema es cuando se te lo disfraza, no una falsedad, o aparece como un técnico, creo yo, digamos. Me parece que hay que como que empezar a blanquear eso, digamos, porque si no, viste, entras en un juego perverso, digamos.
no sé si se acuerdan, por ejemplo, digamos, ya que tenemos a Aranguren, ¿se acuerdan la devaluación de 2014 en Argentina? Porque algunos no se acuerdan, son más chicos. Digamos, el dólar pasa de 6 a 8, digamos, una devaluación bastante importante, no, de 6 a 8 no, de haber sido de 8 a 8.40, 8.10 algo. Y básicamente esa devaluación fue porque estaban vendiendo todos a ponerle un tipo de cambio de 8, los sectores económicos de poder querían una devaluación, el gobierno no se las daba. ¿Qué hizo Shell? Bajo la presidencia de Aranguren, con el tipo de cambio de 8, dijo, bueno, yo compro a 10 o a 9, una cosa así. O sea, imagínense que ustedes van, no sé, van a la estación de servicio, te dicen el litro de nafta, no sé, 70 pesos. Bueno, te lo pago 100. ¿Escucharon a alguien hacer eso? Digamos, no sé. Te va a comprar un aire acondicionado, sale 80.000 pesos. Bueno, te doy 120.000. Nadie hace eso, ¿no? Bueno, el tipo agarró y compró dólares en vez de a 8, los compró a 9. Obviamente alguien se los vendió. Cuando alguien se los vendió, el dólar pasó a cotizar 9. Porque el dólar, la cotización se marca por la última transacción, digamos, operada. Entonces el dólar había saltado a 9. O sea, básicamente había generado una devaluación. Obviamente para Shell eso era perder plata. Porque comprar dólares a 9 en vez de comprarlos a 8 es perder plata. Y no lo echaron a Aranguren. Sigue ahí. Justamente estaba jugando las relaciones de poder. Torcerle el brazo al gobierno, que terminó torciéndoselo en parte, creo que se fue de 8 a 8.40, algo así. Y ojo, los grupos de poder juegan y hacen política. Y es más, esto de que el Estado define el dólar, o yo qué sé, se manda el presupuesto a votar en el Congreso y el gobierno dice que el dólar va a terminar a tanto y la inflación a tanto. También es algo que me parece que hay que desarmar esa lógica, porque si el Estado dice la inflación va a ser de tanto y el dólar va a estar a tanto, el mensaje que está dando es como si el Estado lo definiera. Y los precios no los pone el Estado. No podemos discutir si algunos mecanismos, algunas políticas generan o propenden a que aumenten los precios, pero los precios no los pone el Estado, o sea que no tiene forma de saber cuánto van a salir las cosas dentro de un año. ¿Y qué termina pasando? Ningún ministro de Economía se cree esa proyección. Simplemente es para proyectar partidas, para decir, bueno, estos van a ser los gastos, los voy a administrar así, y después si la inflación es más alta o el dólar termina más alto, ingresa más dinero a las arcas del Estado y hay algún mecanismo más discrecional de asignación de esos recursos. Pero en la realidad, ningún ministro de Economía, ni ningún economista puede definir cuánto va a estar el dólar o cuánto va a ser la inflación. Pero eso son prácticas del neoliberalismo, son lógicas del neoliberalismo. Digamos, pedirle al ministro de Economía cuánto va a estar el dólar el año que viene. O preguntarle a un economista cuánto va a estar el dólar el año que viene. No tiene ni idea. Bueno. ¿Algo más? Cerramos por hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos el viernes a las 18. Vamos a tratar de hacerlo más cortito, pero habilitando siempre el espacio de debate, comentarios y demás.